Bien. Hola. Sí, hola. No estaba contestando un compañero, creo, pero una consulta, profe, pero ¿esto que evalúa todo? ¿Evalúa el esfuerzo a ruptura de que de las aleaciones todas, de todos los aceros, de hasta Generalmente, acá lo que hay es una selección de diferentes materiales y ver cómo se comportan a altas temperaturas. Obviamente que acero al carbono 1015, bueno, no se va a utilizar mucho. Lo que uno va a utilizar son aceros que están aptos, de 30 para arriba? aceros aliados, generalmente inoxidables, y aleaciones que puedan trabajar a altas temperaturas, las que habíamos visto la clase pasada, cuando vimos las aleaciones de níquel. Generalmente las que tenían acero y níquel eran aleaciones para trabajar a altas temperaturas. Entonces, bueno, ahí vos ves cómo se da la ruptura, que se va a dar a 2200, y el ensayo que lo empezás a 12.000 libras por pulgada cuadrada. Y bueno, y va pasando el tiempo y el material va pudiendo soportar menor esfuerzo a medida que pasa el tiempo. ¿A qué? A 1000 grados, a 1000 grados Fahrenheit. A 1200 ya ves que soporta casi 6 veces menos. A 800 no lo hicieron. Y así para los diferentes ensayos. ¿Cómo se llama, profesor? ¿Resistencia, esfuerzo, rotura? Sí. Está sacada del ensayo, de este ensayo. De este. De ahí sacan la resistencia. A determinado esfuerzo con determinada temperatura, y ahí grafican. ¿Cuándo rompe? Bueno, rompe habría que ver ahí, 5.000 libras por pulgada cuadrada a 1900 grados Fahrenheit, más o menos, creo que anda un poco menos, 3.500 a 4.000 libras por pulgada cuadrada a 1900 grados Fahrenheit. Yo lo que quiero decir es que hay que tener ojo cuando yo voy a seleccionar un material para trabajar a alta temperatura, de dónde saco los datos. O de dónde saco los datos para hacer el cálculo. Porque generalmente cuando uno empieza a diseñar, que lo van a ver ahora el año que viene en MD3, vos ya tenés una resistencia, la sacás de una tabla. Bueno, si es para trabajar a alta temperatura, ¿de qué tabla la tengo que sacar? Y bueno, tengo que sacarla de una tabla que me analice estos ensayos y no el esfuerzo de formación que nosotros habíamos visto. ¿Se entiende ahí? A lo que voy, profe, ¿dónde está esta tabla? Y esta tabla está en los libros. ¿Y se llama tabla de resistencia, esfuerzo, rotura? Eso es lo que estoy preguntando. Está bárbaro. O sea, vos tenés que buscar datos de ensayos de resistencia, esfuerzo, ruptura a altas temperaturas para aceros. Y si no está el acero que vos estás diseñando, bueno, vas a tener que ver la composición de alguno parecido, o si no, hacer el ensayo, pagar para hacer el ensayo. Pero eso es dependiendo de lo que uno quiera fabricar, ¿no? Y de los recursos que uno tenga. Lo puedo hacer en la facultad, igual. Y yo no sé si tienen para hacerlo a alta temperatura. Lo estaban por hacer el año pasado, me había dicho Marcio, pero no sé yo llevo la garrafa. Yo llevo la garrafa. Un horno para precalentar la muestra y mantener la muestra durante el ensayo. No es tan fácil. ¿Una garrafa va a frizar por 48 días? ¿40 días? Va a tener que tener un camión cisterna de garrafa con bastante gas. Entonces, no lo hacemos. Son ensayos costosos que generalmente uno saca los datos del material que va a comprar, porque uno puede comprar una aleación y decirle al fabricante que me vende la aleación cuál es el comportamiento del material a alta temperatura. Y bueno, me da los datos del gráfico, así como también me da los datos para que yo realice
el tratamiento térmico y me da las condiciones, bueno, capaz que me puede dar estos datos. ¿Ah? Esta tabla va a ser como la cédula de identidad del material. ¿Ah? La curva para los tratamientos térmicos, las propiedades mecánicas, la composición química, el comportamiento de la aleación a alta temperatura. Yo calculo que los fabricantes de aleaciones a alta temperatura, por la forma de competir que tienen entre ellos, me van a dar los datos a mí que estoy diseñando piezas para trabajar a alta temperatura. Y bueno, de ahí voy a sacar todos los datos. No voy a ser yo el que tenga que hacer el ensayo, si no le compro a otro. Vieron que la oferta demanda en el mercado es así. El que me vende, si tengo los recursos, voy a poder pagar más. Eso pasa para todo. Bien. Así como yo tengo que cuidar el comportamiento de los metales a alta temperatura, va a pasar lo mismo a bajas temperaturas. Conforme la temperatura disminuye por debajo de la normal, ¿qué es lo normal? Como había preguntado Richard hoy. Bueno, 20 grados Celsius. ¿No? Aumenta la dureza y la resistencia de todos los metales y aleaciones. Acá pasa lo contrario. Cuando disminuye la temperatura, el material cambia su comportamiento a la resistencia al límite elástico. ¿Ah? Que acá lo estamos viendo. Resistencia a la excedencia y temperatura. ¿Ah? Acá estoy en el 0 grado y para este lado me muevo a bajas temperaturas. Y ven el hierro, el cobre y el níquel. En línea punteada, resistencia a la tracción, y en línea continua, la resistencia a la excedencia. El níquel y el cobre cambian muy poco su comportamiento en el límite elástico. Bien. Profe, ¿qué excedencia? Excedencia es el límite elástico. Bárbaro. ¿Cuándo se comienza a estudiar estos comportamientos? Bueno, acá estamos viendo un barco de la Segunda Guerra Mundial, que eran de la serie Liberty de los americanos, que sufrían fracturas en el casco y en algunas partes cuando estaban en el muelle, amarrados. ¿Y qué era lo que había pasado? Se empezaban a preguntar, científicos, ingenieros, ¿qué pasó? Si fue construido con el mejor acero, fue construido con las mejores técnicas, tecnologías de esa época, y bueno, ¿y qué pasaba? Que el barco estaba hecho con una chapa de un acero dúctil, pero como estos barcos tuvieron que ir al norte, allá al norte europeo o en los océanos fríos, por toda esa zona de allá, creo que es el mar Báltico, si mal no recuerdo de geografía, pero todos esos mares allá del norte de Europa, una vez que volvían y los amarraban, se fracturaban. Y bueno, y ahí nace el concepto de la transición de dúctil a frágil. Los metales con estructuras cristalinas pueden fallar por esfuerzo cortante o clivaje, que son el comportamiento frágil. Esto es lo mismo que habíamos visto la falla dúctil o la falla frágil cuando estudiamos el comportamiento de las fallas en los materiales. Entonces, un concepto importante, la tendencia del acero a fallar en una forma frágil va a ser incrementada por la concentración del esfuerzo, el aumento de la velocidad, o sea, cómo sea la velocidad de aplicación de esa carga, y la disminución de la temperatura. ¿Quedó claro eso ahí? Sí. La falla. Son factores que inciden en cómo se va a dar esa falla. Son factores que inciden exactamente en qué.
en cómo varía el comportamiento del material cuando yo los pongo a una concentración del esfuerzo importante, una aplicación de ese esfuerzo de forma repentina y una disminución de la temperatura. Eso todo va a incidir en cómo va a variar el tipo de falla del material, el comportamiento del material. Si era un material dúctil y un acero de bajo porcentaje de carbono, esas tres condiciones pueden incidir en que la falla dúctil pase a darse a una falla frágil. ¿Y qué es lo importante de esto? A ver si ustedes pueden decirme. Y más o menos así serían, ¿en qué ambiente de trabajo va a estar? Pero, ¿cómo era la falla dúctil? ¿Están ahí? Es una rotura. Sí, las dos son una ruptura. Richard es hábil declarante. ¿Qué diferencia tenía una falla dúctil de una frágil? Martini pregunta. Hubo un compañero que subió la apuesta ahí, ¿eh? Lea ¿Qué dijo? el chat ahí que subió la apuesta. ¿Cuántos hay? Son 9 personas. Ninguno me sabe contestar qué diferencia hay en una falla dúctil y la frágil. Me voy. Termino la clase. Una diferencia, a ver. Y era por el tema, básicamente tuve que revisar más o menos el cuaderno. No. Dúctil a frágil. ¿Qué pasaba en la dúctil, jóvenes? Y la útil se daba como al final, o sea, demoraba más. Era por... Ay, cómo me la tiro. De eso me contestan en los parciales que empiezan a sacar la guitarra y no dicen nada. ¿Qué Claro, hay o sea, ahí están poniendo en el chat, o sea... ¿Qué hay en la la, dúctil que no hay en la frágil? en la ¿Qué hay? dúctil hay deformación plástica. Ahí va. Ahí va. Algo tan fácil como es. Entonces, si cambia el comportamiento, ¿qué es lo que no voy a ver yo? La deformación plástica que se daba, que me podía llegar a avisar en un mantenimiento. Acá hay una deformación, el material está por fallar. Acá no lo voy a ver eso, porque hay un cambio en el modo de falla del material. Entonces, bueno, ojo, porque esto puede ocasionar también una falla que yo no vea. Y fue lo que le pasó a esos barcos. Habían sido fabricados con un acero de bajo porcentaje de carbono y después se veían fallas frágiles y se preguntaban qué había pasado, por qué se daba eso. Nadie entendía nada. ¿Y por qué se daba eso? Porque se da la transición de dúctil a frágil en la mayoría de los materiales. En el cobre no. Si ustedes ven acá la línea punteada no se da. Acá yo tengo la absorción de energía en un ensayo de impacto y la temperatura. Y cómo va cambiando. Por ejemplo, en los metales FCC, como el cobre, la plata, el aluminio, no hay tal cambio. Pero en los BCC, en los aceros, cerámicos y polímeros, sí se da ese cambio. Y en los materiales de alta resistencia no se da eso. Pero yo no voy a no ser que sea un submarino nuclear, no voy a fabricar un barco con un material de alta resistencia, me sale carísimo. ¿Estamos de acuerdo? Lo fabrico con un acero de bajo porcentaje de carbono, y más porque yo voy a soldarlo, realizo técnicas de soldadura, antiguamente de remachado. Entonces yo no quiero que el material, tanto en la soldadura como en el remache, se produzca un endurecimiento, porque tiene exceso de carbono. Profe, una consulta que se me cortó. Sí. ¿Cómo se daba la transición de dúctil a frágil entonces? ¿Qué era lo que había? A ver que vea. Perdón. Gracias. ¿Qué es lo que hay? A ver si alguien contesta ahí. Así yo no agarro la moto En y la me falla voy. dúctil había deformación plástica. Deformación plástica. No, Bárbaro, pero gracias.
Ah, A ver, ¿qué preguntaste, Richard, vos? claro, porque se me cortó ahí cuando estaba preguntando qué diferencia había entre dúctil y Ah, frágil. sí, una de las diferencias, una importante, es que hay deformación plástica. Entonces, Pero, profe, yo miro, deformación plástica, de dúctil a frágil, pero no, no no, entiendo. Deformación plástica y en las dos. pará, porque Si es estás dúctil, mezclando las cosas, estás mezclando. Yo los materiales con bajo porcentaje de carbono, cuando analizo la falla, voy a tener fallas de tipo dúctil. ¿Ah? Y en los materiales de alta resistencia, aceros aliados, voy a tener fallas de tipo frágil. Ahora, yo te estoy diciendo que exponer a un material que tenga una falla de tipo dúctil, un acero al carbono, un 1020, a baja temperatura, va a hacer que cambie la propiedad del material y se produzca una falla frágil en el mismo. ¿Por qué? Porque lo estoy exponiendo a baja temperatura. Entonces se da una transición del material y en el comportamiento del mismo. ¿Por qué? Por el cambio de temperatura de trabajo. Eso es lo que estoy diciendo yo. bien. Entonces yo tengo que buscar un ensayo que pueda representar lo que yo dije anteriormente. Una alta concentración del esfuerzo y una rapidez de la carga aplicada. Y ustedes habían visto las pruebas de impacto. Esto lo vieron con Mariana, si no me equivoco, ¿no? ¿Lo vieron, no? Sí, el de impacto que lo habíamos hecho más o menos por arriba, pero sí lo vimos. Yo tenía dos tipos de ensayo, Charpy o ISOT, que lo que cambiaban era la forma en que yo sostenía a la probeta. El Charpy lo tenía como si fuera una viga apoyada en sus dos extremos, sujetada en sus dos extremos. Y yo vengo con el péndulo, con la masa, y lo golpeo. Ahí tengo la rapidez de aplicación de la carga. Y en la muesca que yo le hacía, le hago el concentrador de esfuerzo, la entalla, que podría ser en forma de ojo cerradura o en ángulo en B, un triángulo. Entonces yo aplico la carga, con una altura dada, pega en la probeta y el péndulo rompe y el péndulo sigue a otra altura. La diferencia entre alturas va a ser la energía absorbida por la probeta cuando yo le apliqué ese golpe. Esto es similar a ¿qué? A disminuir la temperatura. Cuanto más rápido yo aplique esa carga, es como decir que el material va a estar a baja temperatura. Es el comportamiento del material dentro del límite elástico. Porque yo ahí no estoy aplicando una fuerza constante que voy deformando el material y puede fluir y se puede dar la deformación plástica. No. Yo tengo la probeta que le doy un golpe y la rompo. Está dentro del límite elástico. Esa falla del material. La ISOD era como tener una viga en voladizo, apoyada en un punto solo. Acá está la morsa que la aprieta, y bueno, yo vengo con la masa pendular y le pego, bueno, tiene que tener cierto ángulo, cierta altura desde la sujeción, y yo le puedo aplicar la muesca de este lado. Acá está la muesca. A 45 es este. Y ahí rompo, y ahí grafico y ahí veo. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Bueno, voy a tener los diferentes energías absorbidas de ruptura. Y acá yo tengo la zona de transición. Esto es lo importante. Se define como la temperatura a la cual las muestras se exhiben
un 50% de su falla por corte, por dúctil, y un 50% por clivaje o por frágil. ¿Ah? Entonces, de acá para allá, la temperatura aumenta y el comportamiento de la probeta tiene una forma tenaz y dúctil. Y de acá para el otro lado, el comportamiento de la probeta tiene una falla de tipo frágil y la temperatura disminuye. ¿Entendieron eso? Sí, o sea. Por eso al Mira, doblar baja algo lo calentamos, temperatura para que no se quiebre. ¿Lo Para qué? doblar con todo. el ambiente. ¿Qué quiere calentar? ¿Por qué querés calentar? No. No, Ah, perdón. no, que yo dije nomás que que no es lo mismo, pero cuando doblas tubo de plástico se calienta, pues si lo doblas en frío, tipo se quiebra, pero si lo doblas en caliente, permite que deformarlo y tal. No, pero da eso. Bien. Estudios disponibles para el acero indican que el comportamiento a baja temperatura va a ser afectado por dos variables. Espera un cachito, profe. Una consulta, porque estaba hablando el compañero y yo no. Esto que usted nos mostró recién es para temperatura ambiente, esta zona de transición. Sí. Perfecto. Esto cambia en frío. El Esto que porcentaje yo te de mostré acá, frágil. Y cuando rompen dúctil, o cuando rompe, o cuando lo que sea, de formación, en frágil o en dúctil, cambia a bajas temperaturas. sí. Perfecto. Esto es el comportamiento de un acero o de un material a diferentes temperaturas. Va a haber una zona en que el material va a fallar de manera dúctil a medida que yo aumento la temperatura y una zona en que el material va a fallar de una manera frágil a medida que yo disminuya la temperatura. Eso quiere decir esto. Voy a tener factores metalúrgicos y factores mecánicos que van a afectar la falla o van a incidir en la falla a baja temperatura. Dentro de los factores metalúrgicos va a estar la composición, el grado de desoxidación, el tratamiento térmico, la microestructura, la condición de superficie y el tamaño de grano. Por ejemplo, si aumento el contenido de carbono, va a disminuir la resistencia a cargas aplicadas con impacto y eleva la temperatura de transición. Cuando yo aumento el contenido de carbono, la temperatura de transición aumenta. En acero, con un 1020, un 022, yo voy a tener que la temperatura de transición va a andar del orden de los menos 20 grados, a menos 10 grados. Y por eso era el comportamiento de los cascos de los barcos, porque se habían puesto a temperaturas menores a los 10 grados. Celsius. Entonces, a medida que yo disminuyo la temperatura, ya ven que ya casi no hay zona de transición y la fractura se va a dar siempre de manera frágil. A medida que aumento el porcentaje de carbono, bueno, ya voy a estar en que la zona de transición ya no la voy a ver. El manganeso tiene un efecto parecido al del carbono, pero no cambia las curvas. Cuanto más manganeso yo le agregue al acero, lo que va a pasar es que va a disminuir la zona de transición, quiere decir que no va a haber tantos cambios. Los cambios se van a dar ya por el orden de los menos 30, menos 40 grados Celsius. Hasta ahí no va a haber tantos cambios en el comportamiento del material. Entonces me puede llegar a servir agregar manganeso para mejorar el comportamiento del acero
a baja temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es como se trata de correr. O sea, Se tener más trata de, margen. bueno, ahí está, de que no haya cambio. O sea, vos diseñás tu paseo y el mismo no va a cambiar, tanto sea que trabaje a 40, 50 grados, o que trabaje a menos 50 grados. Acá lo que estamos viendo es eso. Que pueda trabajar en un rango de temperatura, no va a ser lo mismo que acá a 700, yo no voy a diseñar un material que va a trabajar a 700 grados y mañana a menos 50 grados. No, estamos hablando de un material que va a trabajar a 30, 40 grados y a menos 20 grados, sin cambiar su comportamiento a la falla, su transición. El tamaño de grano, bueno, los de grano fino van a tener mayor velocidad que los de grano grueso. Y la transición va a dividir conforme el tamaño del grano crece. También se va corriendo hacia la izquierda. El níquel va a ser el elemento de la relación más efectivo para aumentar esa resistencia. Recuerden que la clase pasada, la anterior, en la que vimos la relación de níquel, habíamos hablado de la relación que era impar, que tenía cierto porcentaje de níquel, que tenía un coeficiente de degradación muy bajo y que no cambiaba el material a la temperatura baja. Recuerdan eso que era el material utilizado para los elementos de ionios a nivel de un micrómetro. Se basaba también en herrería. No había cambios en el comportamiento del material. Yo podía medir una verbeta a 30 grados, la podía medir a menos 5 grados y iba a dar lo mismo. Había una relación que me afectaba la medida. Y bueno, hablaba de níquel en determinado porcentaje, en 13%, no iba a un cambio. Ya me queda estable. Entonces, si yo le agrego manganeso y níquel y el grano, estoy mejorando el comportamiento del material frente al cambio de la disminución de temperatura. Y la estructura óptima va a ser la más sensible que venía. Esta es la más sensible medida que va bien hacia la izquierda. Estamos en el orden de los menos 100 grados. Se va y se va. Ahí hay la temperatura que recién hay un cambio de luz y la frágil. Eso es lo que tenemos que ver este tipo de gráficos cuando se da el cambio de luz y la frágil. Esto lo podrá lograr con manganeso y níquel. Sí, exactamente. Entonces, y dentro, esos son los factores metalúrgicos. Los factores mecánicos van a ser la característica de ese esfuerzo y la intensidad de ese esfuerzo. Eso va a incidir. Entonces, ¿cuál sería las propiedades óptimas de tenacidad? Bueno, sería con un acero aliado al níquel, de grano fino, pero una cantidad de carbono tampoco no muy elevada, que me permita, se dice carbono muerto, pero esas definiciones que le dan no se entiende bien, que me permita obtener una estructura martensítica. Se refiere a eso de muerto a bajo carbono, ¿no? Sí, pero que me permita tener una estructura martensítica, un poco de bajo carbono. Bien. Pero, para hacer un casco de barco, algo medio carito, ¿no? Hacer aliado al níquel, por el carbono y que yo todavía no tengo que hacer un tratamiento térmico. No se va a dar eso. Pero bueno, las técnicas de fabricación hoy en día han mejorado ese comportamiento. Es importante. Ya no sufren más esas fracturas que se dieron en la década del 40 del siglo pasado. Hoy en día ya eso ya está controlado. Pero bueno, a partir
una falla, así como nosotros habíamos visto la fatiga. ¿Recuerdan cuando hablamos de la fatiga, que vimos que la fatiga se daba en secciones que había concentraciones de esfuerzo? Los aviones Comet tuvieron una serie de fallas catastróficas, también en la década del 40-50 del siglo pasado, hasta que se diseñó la ventanilla del avión por forma de redonda, ¿no? Pero bueno, hubo que hacer ensayo y error con el ser humano arriba para ir mejorando la fabricación del avión, ¿no? Bueno, dudas hasta ahí, joven. Vieron que anduve bien hoy, 36 diapositivas en 1 hora y cuarto. No me van a decir que estuve rápido, ¿no? No, bien, bien. Igual forma tengo que volver a mirar la grabación porque se me retrancó el wifi, entonces. Sí, yo no sé si. No sé, está habiendo medio problema, no se ve que está todo el mundo. Sí, es que por eso dije a lo primero, el profesor anterior también tenía problemas, entonces por eso. En todas las casas hay como problema ahora de Wi-Fi. Pero bueno, será porque en todas las casas todo el mundo utiliza más el Wi-Fi ahora con eso. Los jóvenes no están en la facultad, están en el Wi-Fi y bueno, está todo el mundo en la red. Bueno, estimados, nos estamos viendo el miércoles que viene para dar desgaste y por ahí capaz que ahí ya estaríamos terminando. Voy a hablar con Daniel a ver si el viernes vamos a hacer una clase conjunta a los dos de repaso o si él va a dar el tema de lecciones para soldar. No quedaba bien claro eso, ¿está? Pero Profe, una sí, consulta. escucho. Usted acá dijo, hoy me dijo que se da la ductilidad en los aceros y la fragilidad, a ver si fue al revés, y la fragilidad en los aliados. ¿Puede ser? No, el aumento de la fragilidad se da cuando los aceros son aliados o tienen resistencia mecánica elevada. Eso fue lo que decía. Los aceros de bajo porcentaje de carbono son aceros que van a tener una falla de tipo dúctil. Cuanto más carbono tengan y más porcentaje de elemento de aleación tenga, el acero va a tener un comportamiento frágil en su falla. Eso fue lo que dije. Bien, está. Entonces, bajo carbono dúctil, mayor carbono frágil. ¿Y los aliados? Sí. Los aliados también, lo mismo. Aliados de bajo... El acero aliado generalmente siempre va a tener una falla del tipo frágil. Generalmente, ¿no? Porque un acero aliado también va a tener un tratamiento térmico y bueno, y va a tener cierta dureza. Yo cuando preciso generar de tener un acero aliado porque tiene que soportar esfuerzos mayores y por lo tanto ya ahí ya no estoy pensando en la ductilidad del material, sino en la tenacidad, en la resistencia mecánica. Eso es lo que importa. Bien, gracias. Bueno, jóvenes, buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles que viene. Hasta el miércoles.